La siguiente presentación será sobre Hugo Semmelmann, quien fue académico, maestro, pensador, sociólogo y epistemólogo latinoamericano. Nació el 7 de octubre de 1931 en Chile y murió el 3 de octubre de 2013 en México. Estudió Derecho, una maestría en Sociología, se especializó en Sociología Rural y después del golpe militar chileno de 1973 se fue a México a trabajar en el Colegio de México, la UNAM y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue un gran preocupado por la educación, lo cual lo llevó a ganarse una beca de la UNESCO para escribir un texto sobre metodología. Sin embargo, le fue cancelada por razones desconocidas. Sus publicaciones abarcan problemas agrarios, movimientos sociales, asuntos de los regímenes militares chilenos, cultura política, Estado y sobre todo metodología y epistemología. Estas últimas se plasman a partir de la edición de Historia y Política del Conocimiento, discusiones acerca de las posibilidades heurísticas de la dialéctica. Hizo publicaciones sobre teorías del conocimiento y metodología y se desempeñó como investigador del Colegio de México. En el 2004 fundó, junto con Estela Quintar, el Instituto Pensamiento y Cultura de América Latina, del cual sería director hasta su muerte. Hizo importantes aportes en el análisis de la emergencia de discursos y teorías sociales que reivindican el papel del sujeto y la subjetividad, invitando a que las ciencias sociales asuman el análisis del plano subjetivo como componente activo en los procesos de construcción, de conocimiento y en la valoración de la realidad social en todas sus aristas. Semmelmann, entendiendo la necesidad de reivindicar el papel del sujeto y la subjetividad en lo histórico y social, concibió a la sociedad como una estructura abierta, indeterminada, cambiante y compleja en las diferentes temporales y espaciales que permiten la coexistencia de los sujetos y la subjetividad en los diferentes planos de la realidad social. Epistemológicamente se ubica en la perspectiva de borde constante cambiantes, entendiendo a los sujetos sociales como creadores y partícipes de la historia. Ello lo aleja de la perspectiva clásica del sujeto histórico que representa una clase social o una relación político-ideológica, planteando un análisis del sujeto mucho más amplio. Así como el autor ve al sujeto de forma activa en busca de nuevas significaciones y que necesita de un lenguaje nuevo y abierto. Del mismo modo, para construir la subjetividad, busca rescatar la historia mediante el sujeto con conciencia histórica y su posicionamiento, desde lo utópico como lenguaje, asumiendo la conciencia como necesidad de prácticas cotidianas. Es por ello que para Semmelmann, el sujeto es más que una organización unificada. Se expresa en una identidad colectiva que supone la elaboración compartida de un horizonte histórico común y la definición de lo propio, el nosotros, en relación o oposición de lo que se reconoce como ajeno, los otros. Así, lejos de ser un agregado de individuos, se convierte en un espacio de reconocimiento común que trasciende a cada uno de ellos. Ubica al sujeto en la historia para construir el futuro mediante un conocimiento que se erija teniendo en cuenta las dimensiones de la realidad y las del sujeto que actúa en contexto. Así, el conocimiento social se basa en sujetos sociales y su realidad como campo de acción. Esto hace que el conocimiento social se movilice sobre los ámbitos de la subjetividad social y la articulación de formas discursivas generando una construcción de sentidos diversos. Para el autor, la subjetividad social es entendida como individual o colectiva, y es una parte de la realidad social en la que se entrelazan la memoria, la cultura, la conciencia, la voluntad y hasta la utopía, asociándose con la apropiación de una historicidad social. De este modo, la subjetividad está en la realidad social y permea todos los ámbitos sociales. El concepto de subjetividad involucra el conjunto de normas, creencias, lenguajes, formas de decir el mundo, configurando identidades, modos de ser y cambios colectivos más allá o no de las condicionales de producción económica y los sistemas políticos. Para Semmelmann, la subjetividad toca lo personal y lo social. De este modo, ésta se despliega en la cultura, entendida como un conjunto de representaciones simbólicas, valores y actitudes generalmente fragmentados y heterogéneos. El autor considera que es en las experiencias y en las luchas de los grupos sociales donde realmente se ve asumida la subjetividad social. Es por ello que plantea que los individuos y los grupos sociales, por medio de prácticas materiales y simbólicas, adquieren una subjetividad colectiva que construye su propia realidad. La subjetividad no puede entenderse como un campo definido en términos de sus manifestaciones, ya sean conductuales, de expectativas o perspectivas, sino de modo más profundo, desde su misma dinámica constitutiva y constituyente. Ello nos remite a campos de la realidad más amplios. El sujeto es la voluntad de un individuo de actuar y ser reconocido como actor. Por tanto, el hombre como conciencia remite la idea de sujeto actuante en momentos concretos del devenir histórico. La conciencia, como visión del propio ser social y de sus horizontes de acciones posibles, transforman al hombre histórico en sujeto. La voluntad de acción encarna una subjetividad
en proceso de ampliación conforme se enriquece la capacidad de apropiación de lo real y por lo mismo se produce una ampliación de la propia conciencia del sujeto. En cuanto a lo educativo, Semelman plantea la construcción de un conocimiento que reconozca diferentes posibilidades de construcción, más allá de lo que ya existe o de seguir reproduciendo un discurso dominante, pues la realidad implica mucho más que considerar el status quo, porque se ubica dentro y fuera de los límites del pensamiento, cualquiera que éste sea. Para ello, invita a la reflexión y al razonamiento profundo que va más allá de lo que se muestra. Se necesita entonces un pensamiento epistémico muy acorde con la actividad de un investigador que observa y se formula un problema sin quedarse con lo observado, sino dando la posibilidad de descubrir nuevas formas y dinámicas sociales que a su vez permitan construir un conocimiento amplio y que verse de diferentes formas en que se da la construcción social. Para ello, debe recurrir al conocimiento planteado por otros para poder estudiar más a fondo lo que pueda suceder con un nosotros, entendiendo que el problema observado está dentro de un contexto en el que se constituye una identidad colectiva y que la observación no es técnica suficiente para generar una reflexión o conocimiento profundo del mismo. De este modo, toda práctica social, incluida la investigación, conecta pasado y futuro con su concreción en el presente, ya que siempre se mostrará una doble subjetividad, como reconstrucción del pasado o memoria y como apropiación del futuro, dependiendo la construcción del sujeto y su articulación de ambos, buscando encontrar lo desconocido en lo conocido, descubrir entonces el futuro en lo real de hoy. Entonces, la obra de Semelman trata sobre perspectivas que, además de dar cuenta de la interrelación de los diferentes campos de conocimiento, constituyen en sí mismas nuevas lecturas de la realidad. Se entiende la historia con bifurcaciones complejas e indeterminadas y abiertas, siendo así la realidad en la que existe un campo de acciones alternativas capaces de crear nuevas realidades. Estas realidades solo son leídas por los sujetos sociales quienes pertenecen, pero también la capacidad de crear o construir historia más allá de ser sujetos históricos, homogenizados en una clase social o relaciones políticas epistémicas, pues cada uno tiene sus propias experiencias y formas de ver el mundo, los cuales convergen en su subjetividad o mundo de vida. Ello supone la coexistencia de discursos que conforman la capacidad del hombre para ser hombre de historia, convirtiendo de este modo la historia en experiencia. A modo de reflexión, el sujeto social se considera como constructor y pieza de la historia, que conforma y es conformado por las situaciones que lo atraviesan. La educación es una de ellas y corresponde a todos los que hacemos parte del devenir de dicho proceso. Es escritura constante que nos permite replantearnos frente al contexto inmediato y los estímulos externos. De esta manera se hace necesario considerar la heterogeneidad del sujeto social y su subjetividad histórica a fin de conectar y comprender que así como cambia un sujeto, los demás también cambian. Ese constante devenir nos invita a considerar la otredad, considerando las perspectivas individuales de los sujetos aprendices. Entender al estudiante individualmente como parte y fin del proceso educativo, escucharlo activamente e intentar establecer juntos modelos educativos significativos para cada generación es vital en el trabajo educativo. Semelman ayuda a entender que los conceptos que hemos aprendido en el proceso solo son un punto de partida para acercarnos al entendimiento de algo. Lo importante es tener una claridad no solo del concepto y su autor, sino quién es ese autor, en qué momento de su vida y desde qué rama del conocimiento plantea el concepto y cómo es afectado por múltiples singularidades que pueden contener los sujetos sociales, dados sus contextos particulares, en los que construyen una historia de la cual hacen parte, entendiendo que todos somos parte importante de la creación de la historia como actor y producto de ella. La realidad que enfrentamos, la realidad sociohistórica, tiene múltiples significados. No es una realidad clara, inequívoca, con una configuración cristalina y a la cual se le pueda abordar sencillamente construyendo teorías o conceptos. No es así por diversas razones, las cuales forman parte del debate que hoy día se da en el ámbito académico sobre el problema que afecta a las ciencias sociales y que yo resumiría en un concepto: el desajuste, el desfase que existe entre muchos corporas teóricos y la realidad.